Llegamos a 1860 y el científico Pasteur logra refutar la teoría de la generación espontánea, lo cual es un gran avance. En 1874, Searle comienza a estudiar cómo es que algunos genes presentes en algunas variedades de plantas le confieren resistencia a padecer o a desarrollar enfermedades. En 1875 se tiene el primer reporte de una enfermedad que está afectando al cafeto, conocida como roya, causada por Emilia bastatrix. Más adelante vamos a ver cómo impacta esta enfermedad en el cultivo. Después de un año, Robert Koch aporta los postulados que llevan su nombre y los cuales son la base de las pruebas de patogenicidad que se realizan en el área de fitopatología. ¿Qué nos dicen estos postulados? Pues que si un individuo se encuentra enfermo va a desarrollar determinada sintomatología, la cual tú debes de registrar. Una vez que hayas hecho o realizado este registro de la sintomatología que presenta este individuo enfermo, procedemos a aislar algún agente etiológico. Una vez que tú tengas a la bacteria o al hongo que tú crees está ocasionando la enfermedad en ese individuo, pues tenemos que inocularlo, pero ahora en un organismo sano de la misma especie y esperar que se reproduzca esta misma sintomatología. Este es el fundamento de las pruebas de patogenicidad que se basan en los postulados de Koch. En 1878, los cultivos de pera y manzano norteamericanos se encuentran siendo afectados por una enfermedad. Thomas Burrill se encarga de estudiar y averiguar quién es el agente causal. En este caso es una bacteria conocida como Erwinia milobora que está ocasionando la enfermedad llamada tizón de fuego. Y es por eso que a Thomas Burrill se le considera como el padre de la fitobacteriología. Es 1878 y ahora el cultivo de la vid es el que se ve amenazado por un microorganismo semejante a un conocido como Plasmopara viticole. ¿Cuáles son las repercusiones de esta enfermedad en este cultivo? No, que los viñedos se ven destruidos y por ende la producción de vino va en deceso. Pero no todo es tristeza, jóvenes, porque en donde hay pérdidas, donde se cierra una puerta, se abre una ventana, y en este caso la industria de la cerveza y del whisky se ven favorecidas por esta enfermedad. Obviamente los franceses no se iban a quedar cruzados de brazos y es Millardet el encargado de tratar de resolver este problema causado por Plasmopara viticola en los viñedos. Él recuerda el uso del sulfato de cobre para el tratamiento de otra enfermedad que era conocida como el carbón apestoso que estaba afectando el trigo. Bueno, pues él dice, bueno, vamos a utilizar el sulfato de cobre y vamos a rociar todos estos viñedos. ¿Qué pasa con las primeras humedades? Cuando se incrementa la humedad, el sulfato de cobre se comienza a eliminar de las plantas y entonces ya no cumple con su acción protectora. Entonces él dice, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Él comienza a observar a todos los agricultores para ver qué es lo que hacen y se da cuenta que los que tienen árboles frutales barnizan sus troncos con cal para evitar que los insectos puedan subirse, treparse por los troncos y causarle daño en el follaje de sus árboles. Entonces dice, bueno, número uno, la cal no causa daño en las plantas, ya está demostrado, y les da un periodo de adherencia muy largo. Entonces si yo mezclo el sulfato de cobre con la cal, puedo obtener una mezcla que me permita una mayor durabilidad, una mayor adherencia, permanencia sobre el cultivo, y es así como Millardet inventa el caldo bordelés, que es muy empleado para el manejo de enfermedades fitopatógenas. Es 1886 y surge una nueva enfermedad que está afectando a la industria tabacalera. En las plantas de tabaco comienza a haber una distorsión, una deformación de la hoja, además de la presencia de mosaicos, es decir, de zonas de diferentes tonalidades de verde ubicados en la lámina foliar. Y Adolf Meyer le llama la atención y comienza a estudiarla. Él comienza a tratar de aislar algún microorganismo, pero no tiene éxito. Entonces comienza a realizar unos macerados a partir de las hojas de tabaco
y comienza a estudiarlos. En primer lugar, comienza a darles un tratamiento térmico y él encuentra que estos extractos, cuando estos extractos son calentados a 80 grados centígrados y se asperjan en plantas, pues ya no son capaces de reproducirse esta sintomatología que observaban, pero que si son sometidos a 60 grados centígrados y se asperjan sobre plantas sanas, se reproduce la sintomatología. Lo que concluye Meyer con estos experimentos: uno, que muy probablemente el agente causal sea una bacteria, pero una bacteria de difícil crecimiento, que no crece en medios convencionales como tal. También en ese año es cuando se dan las condiciones medioambientales que favorecen el desarrollo de Emileia bastatrix y comienza a devastar los cultivos de cafeto. ¿Qué es lo que ocasiona Emileia bastatrix en los cultivos de cafeto? Bueno, ocasiona una defoliación prematura y con ello pues ya no se puede realizar el proceso de fotosíntesis y ya no hay la producción de esta cereza, la cual es necesaria para la producción de café. Inglaterra había adoptado con mucho gusto esta bebida de café y la tomaba de forma habitual. Por desgracia, pues escasea el café y ellos tienen que sustituir esta bebida y ahora toman té. En 1892, Ivanovsky continúa con los estudios de esta enfermedad que afecta al tabaco. Él sigue trabajando con extractos de plantas enfermas, pero ahora los filtra. Les da los tratamientos térmicos, igual que Meyer, y a la hora de inocular plantas sanas de tabaco, es capaz de reproducir a la enfermedad. Y entonces él dice: muy probablemente esta enfermedad sea producida por una bacteria, pero en realidad la que causa esta sintomatología es la toxina que es producida por esta bacteria. Y esa fue su conclusión de sus estudios. En 1898, Bailey demuestra que esta enfermedad que afecta al tabaco no es producida ni por una bacteria ni por su toxina. Él dice que es por un contagio vivo fluido. ¿En qué podemos traducir estas palabras? Pues que esta enfermedad es causada por un virus. Por ello, Bailey es conocido como el padre de la fitovirología. En 1935, Wendell sigue estudiando esta afectación en el tabaco y logra cristalizar al virus. Pero cuando realiza la determinación de los componentes de esos cristales, se da cuenta que el principal componente es una proteína. Y él dice: no es un virus. ¿Saben qué? Lo que pasa es que esta proteína es autocatalítica, es capaz de autorreproducirse dentro de las células vegetales del tabaco y además ocasiona esta sintomatología. Al año siguiente, Bowden y colaboradores continúan estudiando estos cristales y se dan cuenta de que efectivamente sí tienen proteína, pero también tienen ácidos nucleicos. Y entonces ellos dicen: ¿sabes qué? Esos cristales que logró formar Wendell en realidad son cristales del virus, y el virus está compuesto tanto de proteínas como de material genético. 3 años después, Gustav y colaboradores lograron tomar las primeras imágenes al microscopio electrónico del agente causal de la enfermedad que afectaba al tabaco, del virus del mosaico del tabaco. Es sorprendente observar estas imágenes. En 1956, Pierre y Schramm lograron demostrar cuál era la función que tenían las proteínas y qué función tenía el ácido nucleico. Se dieron cuenta que el ácido nucleico era el responsable de la formación de nueva progenie de virus y que la proteína, su función era recubrir, proteger a este ácido nucleico. En 1967, en Japón, Doi y colaboradores estaban estudiando otras plantas, las cuales eran afectadas por unas bacterias similares a micoplasmas, las cuales habitaban el floema de estos hospederos. Además, lograron relacionar por primera vez a los insectos como vectores y transmisores de estos microorganismos. Además, comenzaron a implementar tratamientos con antibióticos y demostraron que si estas plantas eran tratadas con tetraciclinas, los síntomas podrían desaparecer. El primer reporte del viroide
causal de la enfermedad conocida como la papa fusiforme fue realizado por Dienne. ¿Qué diferencia hay entre un virus y un viroide? Bueno, el viroide es solamente material genético. No está provisto o acompañado por alguna envoltura proteica. En 1972, Davis y colaboradores lograron observar por primera vez unas bacterias que tenían forma de espiral y que vivían justamente dentro del citoplasma de las células del maíz, los cuales estaban siendo afectados con esta enfermedad conocida como el achaparramiento del maíz. Esta fue la primera vez, el primer reporte de los espiroplasmas. En 1972 se tienen los primeros reportes de una bacteria que era parecida a las rickettsias y que tenía la capacidad de reproducirse en el floema de las plantas del trébol. En ese momento, Winsor y Black no sabía que se trataban de Gillela fastidiosa, una de las bacterias que ocasiona grandes pérdidas en cultivos de vid. En 1973, ahora pueden observar a estas bacterias dentro del citoplasma, pero de células de la vid, en donde están ocasionando grandes pérdidas económicas en el cultivo. También lograron observar a estas bacterias en células de durazno y en el falso durazno. Estos organismos patógenos se encuentran asociados a un insecto. Ustedes recordarán a Doyle y colaboradores que realizaron el primer reporte donde asocian a un insecto vector de un microorganismo. Bueno, Winsor y Black asocian este microorganismo a las chicharritas, las cuales se alimentaban de plantas enfermas y cuando migraban a plantas sanas transmitían a la bacteria y ocasionaban el desarrollo de esta enfermedad. En 1981 se tiene el primer reporte de una enfermedad que está devastando los cítricos en China. Este reporte lo realiza Zhao y bautiza a la enfermedad como Huanglongbing o dragón amarillo o HLB, el cual es ocasionado por una bacteria llamada Candidatus liberobacter, que es una bacteria fastidiosa que no se puede cultivar en medios convencionales. Este microorganismo también se encuentra asociado a un insecto uncílido conocido como Diaphorina citri, pero también se puede asociar con otro insecto, Triosa eritre. Esta bacteria crece también en el floema y ocasiona amarillamientos, obstrucciones, que dan como resultado la clorosis de hojas, de brotes, de ramas y finalmente defoliaciones y muertes prematuras en menos de 2 años. En 1994 la industria de las papas fritas se ve amenazada por una nueva enfermedad. Los tubérculos de la papa están siendo afectados por una bacteria conocida como el Candidatus liberobacter solanacearum. Resulta que esta papa, este tubérculo, cuando es frito, adquiere tonalidades de color café y cambia su sabor a sabores dulces. Esta bacteria también es capaz de infectar a zanahorias, pero en esta planta ocasiona otra sintomatología. La raíz se ve disminuida en tamaño y se ve una proliferación exacerbada de la parte aérea. En 1905 se crea el Instituto Internacional de Agricultura y también se implementan las primeras cuarentenas fitosanitarias. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, que ahora no se puede movilizar los productos agrícolas de manera libre, sino que van a estar regulados. En México en 1910, bueno, tenemos la Revolución Agraria. En 1927 y 1928 se establecen las primeras cuarentenas en México. Es hasta 1940 cuando el gobierno mexicano establece la primera ley de sanidad fitopecuaria y es hasta 1955 cuando se publican las listas de enfermedades cuarentenarias. En 1976, el investigador Manuel García Álvarez establece el primer catálogo de enfermedades en plantas mexicanas. En 1943, se tiene el primer reporte del efecto de romper una cuarentena. Resulta que un panadero michoacano solicitó permiso para la adquisición de trigo australiano.
En ese momento, el carbón volador era una enfermedad cuarentenaria, no presente en nuestro país. El panadero dijo: yo quiero ese grano para producir pan, no voy a sembrar. Bueno, el panadero consiguió adquirir este grano de trigo y no cumplió su palabra. Vendió parte del grano como semilla y así fue como llegó esta enfermedad a nuestro país. En 1970 se tienen los primeros reportes de una enfermedad ocasionada por un parásito. En este caso es conocido como el nematodo dorado, Globodera rostoquiensis, y el investigador que hace esta denuncia es Carlos Sosa Moss. No es hasta 1994 cuando en México surge la primera Ley Federal de Sanidad Vegetal. A lo largo de esta presentación hemos visto cómo las enfermedades en plantas han cambiado nuestra vida. Desde modificar hábitos alimenticios, cambiar una bebida de café por té, hasta la muerte de millones de personas debido a la hambruna. Hemos visto cómo ha ocasionado enfermedades como el ergot, y es por ello que las enfermedades en plantas tienen una gran importancia. Se han establecido listas de enfermedades fitopatógenas que tienen un alto impacto sobre los cultivos de importancia económica para el humano. Tenemos aquí una lista en donde se enumeran algunos hongos como el mildiu del maíz y del sorgo, la roya de la soya, la pudrición de la vaina del cacao, enfermedades virales como el mosaico en la yuca, enfermedades del estriado del maíz. También existen listas de agentes bacterianos causales de enfermedades en plantas que podrían ocasionar grandes pérdidas, pero no solamente la pérdida económica, sino también vemos que cambian estilos de vida.